Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy quiero presentarles al grupo de la Pastoral Juvenil que realizó, más bien dramatizó, lo que se refiere una gran enseñanza, una gran reflexión. Y se titula Los tres monjes y el demonio. Luego del drama, entonces vamos a comentarlo. A narrar se llama Los tres monjes y el demonio. En una ocasión, el demonio se apareció a tres monjes y les dijo: si Dios diera potestad para cambiar algo del pasado, ¿qué cambiaría? El primero de ellos tenía un gran fervor apostólico y les respondió: impidiese que hicieses caer a Adán y Eva, así la humanidad nunca quisiese apartarse de Dios. El segundo de ellos era un hombre lleno de misericordia y le dijo: impediría que tú mismo te apartases de Dios y te condenaras eternamente. El tercero de ellos era el más simple, y en vez de responder al tentador, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró diciendo: Señor, líbrame del demonio, de lo que pudo ser y no fue. El diablo, dando un grito estonterano y estremeciéndose de dolor, se esfumó. Los otros dos, sorprendidos, le dijeron: Hermano, ¿por qué has reaccionado así? Él le respondió: En primer lugar, porque no debemos de tener una conversación con el enemigo. En segundo lugar, porque no hay poder en este mundo capaz de cambiar el pasado. Y en tercer lugar, porque el objetivo de Satanás no era probar nuestras virtudes, sino que atrapados en el pasado, nos olvidásemos de nuestro presente, porque este es el único tiempo donde Jesús nos da su poder y podemos cooperar para lograr su voluntad. De todos los demonios, el único que atrapa al hombre y no lo hace ser feliz es el que pudo ser y no fue. el pasado queda a la misericordia de Dios y el futuro a su providencia. Solo el presente está en nuestras manos. Entonces ahora vamos a comentar el drama. Y a medida que nosotros vamos comentando, vamos a recibir esa gran enseñanza que encierra. Porque tiene enseñanza de liberación y enseñanza a nivel humano. Los tres monjes y el diablo. En una ocasión, el demonio se apareció a tres jóvenes y les dijo: si os diera potestad para cambiar algo del pasado, ¿qué cambiarías? El primero de ellos tenía un gran fervor apostólico y le respondió: impediría que hicieses caer a Adán y Eva en el pecado para que la humanidad no pudiera apartarse de Dios. El segundo de ellos era un hombre lleno de misericordia y le dijo: impediría que tú mismo te apartase de Dios y te condenaras eternamente. El tercero de ellos era el más simple y en vez de responder al tentador se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró diciendo: Señor, libérame del demonio y de lo que pudo ser y no fue. Muy interesante, muy interesante. Entonces, la reflexión es la siguiente. El diablo, dando un grito estentorio y estremeciéndose de dolor, se esfumó. Los otros dos, sorprendidos, le dijeron: hermano, ¿por qué has reaccionado así? Él le respondió: en primer lugar, porque nunca hemos de entrar en diálogo con el enemigo. En segundo lugar, porque no hay poder en el mundo capaz de cambiar el pasado. Y en tercer lugar, porque el interés del Satanás no era que podamos probar nuestra virtud, sino que atrapados en el pasado, descuidemos
el presente, porque es el único tiempo en el que Dios nos da su gracia y podemos cooperar con ella para cumplir su voluntad. De todos los demonios, el que más atrapa a los hombres y les impide ser felices es el que pudo ser y no fue. El pasado queda a la misericordia de Dios y el futuro a su providencia. Solo el presente está en nuestras manos. Muy interesante esta reflexión y tiene dos puntos muy importantes. Como decía al principio, tiene el plano espiritual y el plano humano. Muchas veces vamos a comenzar con el plano humano. Tenemos algo en la mano, una pareja, un trabajo, algo material, y por una u otras razones se nos va de las manos. Cuando nosotros comenzamos a pensar, si hubiésemos hecho tal cosa, eso no hubiese pasado. Pero ¿qué pasó? Que eso no se hizo. Entonces, esas son situaciones en las que nosotros comenzamos a mirar el pasado, comenzamos a perdernos en el pasado, y entonces ahí llega la depresión. Por eso que tuvimos y que ahora no tenemos. Por eso que pudo ser y que no fue. Tantas parejas pareja de novio, que se dejan, se separan, y uno de ellos comienzan a pensar en los errores, etc. Pero ya hay una herida profunda en uno de los dos que le impide volver a regresar, que le impide volver a creer. Hay personas que se aferran y no se permiten dar de nuevo un paso en la fe, a conocer otra persona que sea la realidad, la que Dios tiene para ti. Y muchas parejas, estando con su pareja actual, entonces piensan en el pasado y por eso no son felices. Eso en el plano humano, que también puede ser en el trabajo. Muchos jóvenes y personas adultas han perdido un trabajo y por una u otra razón y tienen ese pensamiento afincado a ese trabajo, pero no salen de esa negatividad y de decir, ya eso pasó, ahora me toca de nuevo comenzar de nuevo, no quedarme en el pasado. Entonces, en el plano humano tenemos que entender que hay situaciones que pasan en nuestra vida, que lo que tenemos nosotros que pensar es en superarla para poder seguir adelante, que esos errores que cometimos en el pasado, no volverlo a cometer, sino superarlo y tomarlo en cuenta para no volverlo a cometer. Esa es la clave. Cometimos el error, tomar en cuenta ese error para no volverlo a cometer. Son enseñanzas que yo podría decir que dando muchos ejemplos sobre eso, pero solamente me voy a limitar a estos dos, porque puedo dar muchos ejemplos en este caso. Ahora, vamos al plano espiritual. El enemigo siempre, en lo que tengo de experiencia, de interceder por otras personas en oración de liberación, tanto en la parte de manifestación diabólica de lo que es la obsesión y la opresión diabólica, porque son tres: opresión, obsesión y posesión diabólica. La posesión es debido y es delicado que solamente se trate un sacerdote que sea exorcista. Si no es exorcista, no tiene un mandato dado por el obispo, no puede practicar exorcismo. Eso tiene que una persona tenerlo bien claro, sobre todo los sacerdotes. Segundo punto dentro de este aspecto es la opresión, es la parte externa, son demonios o un trabajo maleficio. En mi experiencia, orando por otras personas, cuando un demonio me quiere hacer como un diálogo, tener un diálogo conmigo, yo le mando a callar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a los demonios solamente se le ordena, no se dialoga con ningún demonio, ni de categoría alta, media ni baja. Ni que un demonio sea de humano o un demonio antiguo. Los demonios antiguos son los caídos
Y los demonios humanos son las almas que se han condenado en el infierno. Entonces, por toda la eternidad. Cuando me ha tocado orar por personas que dentro de la manifestación diabólica, opresión y obsesión, hay momentos en que hay demonios que quieren interferir la oración para que la persona no se libere, para ellos seguir atormentando a la persona. Siempre hay procesos que voy a comentar acá, y es que me han preguntado por una persona, o me dicen algo de alguien que está alrededor mío, o simplemente muchos de ellos se quedan mudos y comienzan a señalar, a hacer manifestaciones en las manos, que ojo, mucho cuidado, que esa parte es invocando al demonio o a otros demonios para que vean en su ayuda. Entonces, siempre yo cuando oro por una persona le pregunto su nombre, primero antes de orar, para saber cómo se llama. Ya en el proceso de oración, si entiendo por obra y gracia del Espíritu Santo que hay un demonio en sí, que es verdad, entonces yo le pregunto, dime tu nombre. Ojo, muy importante aquí. El hecho de que un demonio te hable, te diga algo, no significa que el demonio se va. Él simplemente te está obstruyendo esa liberación, está comenzando un diálogo. Y si la persona cae en el diálogo, ha cometido un grave error irreparable muchas veces. No es que no se repara, pero en muchas ocasiones es irreparable, porque el demonio hace el engaño, hace que se va, pero sigue estando ahí. Entonces, por eso hay personas que le han orado y sienten liberación, y a los pocos días el demonio le vuelve a atormentar. ¿Por qué? Porque no hubo un debido proceso de liberación con toda responsabilidad. A los demonios solamente se le ordena, dime tu nombre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te vas, fulano de tal, a los pies de la cruz de Jesús, atado, encadenado, amarrado, vencido, ahora sin manifestación ni venganza, con la prohibición de nunca más volver. ¿Por qué con la prohibición de nunca más volver y la prohibición de no tener comunicación con otros espíritus inmundos, y sobre todo que vengan en su ayuda o sustitución? Es cerrándole todos los caminos. Y muy importante, a los demonios hay que decirle ahora, porque si usted le dice yo te expulso en el nombre de Jesús o te ato en el nombre de Jesús, ellos se van cuando ellos quieren, porque pues tú no le has definido una orden clara. Yo siempre es una orden un poquito larga, pero usted le está cerrando el camino. El único camino, la única puerta que tú le dejas abierta es que se tiene que ir rápido, ahora. Eso es muy importante, pero con el demonio en el plano espiritual no se dialoga. Usted está orando, intercediendo por la liberación de una persona, el demonio se manifestó. No caiga en la tentación de él, que es una trampa. Yo he estado no administrando yo, pero sí ayudando, y he visto que el demonio le habla a la persona que está dirigiendo la oración, como para interferir. Mira, ese cometió tal error. Mira, ese es muy de Dios. Mira, entonces, ¿qué quiere decir? Él está obstruyendo la oración, y uno no puede caer en esa tentación, porque eso es una tentación. Te está tentando a que tus sentidos se desvinculen de la oración, y de la oración que tú estás haciendo por esa persona atribulada por un demonio o por una legión demoníaca. Eso es muy importante entenderlo. Por eso me gustó mucho esta reflexión sobre los monjes y el demonio. Con el demonio no se dialoga. Recuerdo que siempre los exorcistas que he leído sus libros hablan sobre ello. Con el demonio nunca se dialoga, se le ordena. Yo utilizo una fórmula larga para orar por una persona cuando realmente tiene una opresión diabólica, cuando realmente tiene la obsesión diabólica, y si descubro que en caso de descubiertos dos, que haya posesión diabólica, entonces yo busco la manera de contactarle con un sacerdote que sea exorcista aprobado por el obispo. Yo soy muy claro con eso. Soy muy protocolar, soy de las personas que me gustan las cosas por la raya, sobre todo en el plano espiritual. Puedo cometer errores porque soy humano, pero no digo una cosa que no soy si no lo soy. Porque hay personas que me han dicho, hermano Waldo, esta persona es esto. Y yo, bueno, visite el obispo
y el obispo le ha dicho lo contrario. Entonces, para usted no pasar vergüenza y para quedar como mentiroso, no diga lo que no es si usted no es. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y perdone este término que estoy utilizando. Entonces, como enseñanza muy clara, les digo lo siguiente. En el plano humano, lo que ya pasó, el error que cometimos en el pasado, lo tenemos presente, pero para no volverlo a cometer, para no trompezar con esa misma piedra. Pero en el plano espiritual, como decía el monje, con el demonio no se habla. Si usted es una persona que ministra oración de intercesión por el prójimo, de liberación, nunca hable con un demonio. Ni el sacerdote, ni el grupo de intercesión, es decir, los laicos que interceden, nunca, bajo ninguna condición, deben dialogar con el demonio. Explícitamente se dialoga con el demonio si hay una intervención mariana o una intervención del arcángel San Miguel. ¿Por qué? Porque hay como... repito lo siguiente. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia viva de Dios, está la presencia viva de la Santísima Trinidad. Si la Virgen María se hace presente y ella te ordena, pregunta esto y lo otro, entonces usted sí puede. ¿Por qué? Porque está la presencia de la Virgen María. En dado caso, un ejemplo sobre ello es el padre Gabriel Amor, quien tuvo una entrevista con el maligno enemigo, con el príncipe de las tinieblas, pero en ese momento estaba presente la Santísima Virgen María. Si la Santísima Virgen María no está presente ni está San Miguel, con el diálogo con el enemigo, bajo ninguna condición se puede tener ningún tipo de diálogo. Yo le invito a ustedes a que comenten en los comentarios si en algún momento de su vida usted ha tenido un diálogo con el enemigo o ha tenido un error que aún lo mantiene. Porque más adelante vamos a tratar el tema de la enfermedad del siglo y cómo vencerla, que son 3 enfermedades, y los métodos que la Madre Iglesia nos regala, que Dios nos ha regalado, que la Virgen María nos ha regalado para vencerla las tres. Hoy día abunda mucho la depresión, pero la depresión abunda mucho porque la persona está lejos de Dios. Que Dios prepara a cada persona para la batalla, para la guerra. Muchas personas me han preguntado cómo es que yo sé ciertas cosas de los demonios. ¿Cómo es que yo sé defenderme de ellos, orar contra de ellos? Porque yo supe pasar muchos años lo que es oprimido por el diablo. Y por esa razón, este canal es un medio, y me gusta orar delante de Jesús Eucaristía para orar por el prójimo. Porque yo sé que así como yo pasé muchos años oprimido directamente por el demonio, 4 altares de brujería, haciéndome hechizos, maleficios, entierros, etcétera, en contra mía, que es algo difícil. Entonces, hasta el punto en que tuve que dejar mi casa para tener paz y tranquilidad. Y aún dejando mi casa, tuve mucha opresión diabólica, mucha de verdad. Y es por eso que yo siempre he dicho que las personas, cuando realmente siguen a Cristo, no se dejan embaucar su pensamiento por el enemigo. Personas que en ese trayecto a mí me ayudaron mucho, me dieron mucho la mano, pero se dejaron vincular su mente con la de otras personas que no tienen a Dios en su corazón, y entonces me traicionaron. Entonces, quiero decirle a cada uno de ustedes, ese video que voy a hacer sobre las 3 enfermedades del siglo, yo le invito a que esté muy atento, porque ya la próxima semana ya estará en el canal. Es un trabajo muy bonito, bien integral. Van a tener los 2 puntos, las enfermedades, y también cómo nosotros podemos defendernos para que cerrar la puerta a esas 3 enfermedades. Que Dios a cada uno de ustedes les bendiga y les guarde.